Bien, entonces a esta presentación le hemos denominado visibilidad del investigador y las redes sociales. Como bien decía Robert, yo soy investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja, específicamente en el área de tecnologías de la información para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y mi interés es precisamente que estos ambientes de aprendizaje puedan convertirse en ambientes retadores que provoquen aprendizajes en los estudiantes. En la parte de abajo de esta diapositiva les he dejado los enlaces a las diferentes redes sociales, tanto académicas como profesionales y de propósito general, en las que pueden encontrarme, ¿vale? Bien, yo supongo, me gustaría en primer lugar hacer esta conversación un poco como un diálogo, ¿listo? Entonces yo les voy a ir haciendo preguntas y súper que ustedes puedan ir también participando. ¿Ustedes han escuchado o identifican, digamos, estos logos que aparecen en esta diapositiva? ¿Cierto? A ver, vamos a ver el chat. Listo. Son los logos de las redes sociales académicas y profesionales más relevantes que nosotros podemos encontrar, digamos, en nuestra vida precisamente académica el día de hoy, ¿sí? Bien, y quiero hacer algunas indagaciones iniciales. ¿Quiénes de ustedes tienen perfil o han creado su perfil en al menos una de estas redes? ¿Y cuál? ¿Tienen perfiles, por ejemplo, en ResearchGate, en Academia, en Google Scholar? ¿En cuáles de esas redes tienen perfiles? Mendeley. En ResearchGate, ¿hay personas aquí que tengan perfiles en ResearchGate, por ejemplo? Ok, or sí, ResearchGate. De acuerdo. ¿Y qué tan frecuentemente ustedes mantienen esos perfiles? Solo por hacerme una idea. Ustedes visitan esos perfiles, tienen una periodicidad, por ejemplo, en las visitas a esos perfiles. Todos los días, madre mía, a diario, ResearchGate. De manera ocasional, mensualmente, cuando se presenta la oportunidad. Bien. Es solamente para hacerme una idea, ¿vale? De constantemente. Ok. Probablemente sea más sencillo, ¿cierto? Mirar Google Scholar todos los días, porque probablemente usamos mucho el buscador de Google, bueno, los buscadores de Google. Muy bien. Ahora vamos a apuntar un poco algunos conceptos que son importantes, ¿vale? Porque uno a veces crea estos perfiles en estas redes profesionales y académicas, pero realmente no tenemos una comprensión clara de qué son esos perfiles, ¿cierto? Una de las redes profesionales más visitadas y que tiene, digamos, mayor cantidad de usuarios es LinkedIn, ¿sí? Y LinkedIn en su página, ellos definen qué es un perfil de LinkedIn. Entonces, me parece interesante que podamos ver a partir de esta red, que es una de las más usadas, qué es un perfil profesional para esta empresa. Y nos vamos a encontrar con
muchas cosas muy interesantes, ¿sí? En primer lugar, LinkedIn define el perfil como una página de destino profesional para que puedas gestionar tu propia marca. Y yo le pregunto, aquí hay personas del área de marketing, hay personas, profesores del área de marketing. Claro, por supuesto que sí. Alguno de los compañeros, por favor, que responda. Entonces, yo le hago una pregunta a las personas del área de marketing, ¿sí? ¿Qué es una marca? ¿Cómo podríamos definir una marca en marketing? Algunas ideas de lo que a ustedes se les venga intuitivamente a la cabeza de lo que significa una marca, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo pienso en Nike, cuando yo pienso en Puma, cuando yo pienso en Unir, cuando yo pienso en Esprit, ¿qué pienso? ¿Sí? Un distintivo, correcto. Una imagen también, una marca puede tener asociada a una imagen, ¿cierto? Una identidad, correcto, que distingue, ¿cierto? A un producto o a un servicio. Y en este caso, en el caso de los perfiles profesionales, nos estamos refiriendo a nosotros mismos que muchas veces hemos creado perfiles profesionales y académicos, pero que no teníamos muy claro que esto es tu marca. Es un elemento distintivo que te hace a ti diferente de otro investigador, ¿vale? Y así una identificación, una seña. Claro, la marca tiene asociada unas responsabilidades y allá voy, ¿vale? Y allá voy porque esto es muy relevante dentro de lo que yo les quiero, las inquietudes que quiero provocar en ustedes, ¿sí? Y es, tenemos que ser conscientes de que estas redes académicas, de que estas redes profesionales han sido creadas como una manera de gestión de tu marca profesional y tu marca académica. Y en ese sentido, lo que el perfil te ayuda a mostrar precisamente es quién eres, a qué te dedicas, cómo es tu experiencia, qué tanta experticia tienes en un tema, cuáles son tus logros profesionales. Y la pregunta que yo les hago a ustedes es, cuando ustedes crearon esos perfiles, ¿ustedes pensaron en todo esto que nosotros estamos hablando hoy aquí? Cuando usted creó su perfil en ResearchGate, ¿pensó que esto es parte de tu marca? Cuando creaste tu perfil en LinkedIn, ¿lo pensaste? ¿O simplemente creamos los perfiles y listo? Ya tengo perfil, ya tengo un sitio donde colocar qué cosas, ¿sí? Porque todo esto está enlazado. Entonces quisiera saber, ¿eran conscientes ustedes cuando estaban creando sus perfiles en estas redes profesionales y académicas de que estaban creando que estabas creando tu marca personal? ¿Qué piensan? Lorena sí pensó en su marca personal. Súper. Los demás, las demás personas que están en la sala. Ok. ¿Y esto por qué es importante? Porque el concebir estas redes profesionales como una marca tiene unas implicaciones. Y las implicaciones están relacionadas con cómo yo mantengo la marca, cómo yo me contacto con las personas a las cuales les interesa
ese perfil mío, que es mi marca y que debe ser distintivo de como investigador, como profesional, yo cómo me veo y de esa manera me transmito, ¿sí? Ahora, las redes sociales profesionales tienen una rama que es distintiva de las personas que trabajamos en la investigación, en las universidades, ¿cierto? En la docencia. Y son las redes académicas. Estas redes también son redes profesionales, pero las personas que están vinculadas a estas redes son personas que por lo general realizan trabajos de investigación y entonces estamos interesados en colaborar entre nosotros, en compartir los trabajos que hacemos con el propósito de que pueda servirle a un investigador o a una empresa o a un gobierno que esté en una latitud diferente a la mía, ¿sí? Me ayuda mucho, por ejemplo, a conseguir una mayor visibilidad de mi trabajo, ¿sí? Y muy probablemente y muy pronto, los reguladores de los sistemas universitarios van a incluir, esto es algo que es casi que seguro que va a pasar, así como ya en muchos lugares del mundo están midiendo nuestra labor como investigadores de acuerdo a las citas que tenemos, ¿cierto? Así también, muy pronto, los reguladores, dígase el Ministerio de las Ciencias aquí en Colombia o en España, el Ministerio de Educación o el de Universidades, o en Ecuador, el ministerio concreto que regule la investigación, van a utilizar estas métricas que se generan en estas redes sociales académicas para evaluar el trabajo de los investigadores. Entonces, esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos hablando de esto en este momento. Porque es muy importante el trabajo de divulgación por el aporte que nosotros podamos hacer a la sociedad, pero también es muy importante para nosotros como investigadores que tengamos en cuenta que los reguladores esto lo van a usar muy pronto. Yo pensaría que dentro de unos pocos años nosotros nos vamos a ver abocados a la medición de nuestra labor investigadora de acuerdo a estas métricas que se generan, el número de visitas, el número de veces que alguien utilizó tu investigación y lo enunció en un post en Twitter, por ejemplo. O sea, ahora al final yo les voy a mostrar un modelo que ya se está trabajando en la Universidad de Sevilla, en donde se están generando estos indicadores. Entonces, es muy importante. Pero también quisiera decirles que esto no ha surgido de un día para otro, ¿sí? El uso de las redes sociales en la labor de investigación, así como para otras áreas, ha venido fortaleciéndose a través del fortalecimiento de la misma web, ¿sí? Como nosotros seguramente que hemos experimentado, la web ha sufrido una evolución muy interesante. Nosotros empezábamos con una web sin mucho significado, es decir, unos documentos enlazados que para nosotros como investigadores o como docentes a veces era muy difícil de encontrar esos documentos, pero hemos avanzado hacia una web 2.0, una web que ya tiene mucho más significado enlazado a esos contenidos. Por decir algo, los recursos educativos que nosotros creamos, a esos recursos ya nosotros les creamos también un metadato, que es información sobre el recurso. De tal manera que un buscador como Google, por ejemplo, para encontrar un artículo científico que tú has escrito, lo que inicialmente podría hacer es ir al metadato de ese artículo, quién lo escribió, en qué año lo escribió, cuál es el título del artículo,
cuáles son los autores de ese artículo, en qué área de investigación está enmarcado ese artículo. ¿Y qué permite esto? Esa limitada cantidad de información hace que las búsquedas sean más rápidas. Y por eso hoy encontramos una gran cantidad de artículos, por ejemplo, en un buscador como Google Scholar, que son muy buenos de acuerdo a lo que yo estaba buscando, es decir, encuentro lo que yo quiero encontrar en esta web 2.0 y lo encuentro de una manera mucho más rápida. Pero no nos hemos quedado ahí. Ahora estamos hablando de web 3.0 y de web 4.0 y de web 5.0. Para hablar de la web 3.0, nosotros antes teníamos unas grandes limitaciones. Por ejemplo, era muy complicado que yo pudiera almacenar un dataset, un conjunto de datos de mi investigación en un repositorio público, porque estos repositorios públicos que te dan un almacenamiento limitado, luego de que tú lograbas el límite de ese almacenamiento, te cobraban, ¿cierto? Ahora tenemos la posibilidad de tener 15 gigas de almacenamiento libres en Gmail, en Drive, en Dropbox tengo otra cantidad de almacenamiento. Es decir, ya el almacenamiento no es un problema porque el almacenamiento ya es un software as a service que está en la nube, ¿sí? Que lo ofrece Dropbox, o que lo ofrece Drive, o que lo ofrecen diversos sistemas de almacenamiento y a los cuales yo accedo. Por otra parte, tengo muchísimo mejor desempeño, ¿sí? Antes yo me tardaba en compartir mi dataset que ocupaba 2 gigas medio día. En este momento ya eso en 2 segundos ya he descargado un dataset de ese tamaño. Entonces, los nuevos materiales han ayudado a que esta web mejore muchísimo. Todo esto lo que ha permitido es que tengamos un ecosistema para compartir información, para compartir recursos de diferentes tipos, para comunicarnos, para mecanismos de búsqueda de información muy sofisticados. Y todo esto, evidentemente, ha impactado los procesos de investigación que se desarrollan no solo en las universidades, sino también en las entidades del gobierno y en general en los ámbitos en donde se desarrolla la investigación. Nos ha facilitado poder compartir nuestra investigación, nos ha facilitado la manera de compartir nuestros recursos, de acceder a recursos que antes era imposible acceder. Y me voy a referir, por ejemplo, a los repositorios de datos abiertos. En este momento en el que cada gobierno está creando portales de datos abiertos, ya yo tengo los datos, los conjuntos de datos de educación, conjuntos de datos de salud, conjuntos de datos de agricultura, conjuntos de datos de todas las áreas en donde el Estado tiene una intervención. ¿Eso en qué favorece nuestro trabajo como investigadores? Esa facilidad del acceso a la información, nosotros no la teníamos antes, y esto se debe a la evolución que ha sufrido la web. En este contexto surgen una gran cantidad de redes sociales. Unas son de propósito general, otras son profesionales, en donde, como decíamos antes, yo mantengo un perfil profesional que me ayuda a decirle al mundo quién soy yo, en qué soy buena, cuál es mi experiencia y cómo pueden contactar conmigo, ¿sí? Pero también están las redes académicas que me ayudan a facilitar estos procesos de intercambios de conocimiento en el ámbito internacional. Entonces, ¿para qué me sirve toda esta evolución y estas redes? Para darme a conocer, para incrementar la visibilidad de mi investigación, para, obviamente,
que me citen más, la cita como una medida de la calidad de mi investigación, para contactar con personas, para obtener estadísticas, para acceder a nuevos proyectos. Esto es muy importante, porque investigación sin dinero es muy probable que no pueda darse en la misma calidad en la que se daría si tú tienes un proyecto financiado, ¿vale? Entonces, sí es cierto, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, que a través de las redes sociales tú puedes encontrar esos mecanismos de comunicación que te permitan participar en proyectos europeos o en proyectos regionales latinoamericanos o norteamericanos y que tú puedas financiar tu investigación. A mí me gustaría en este momento que participáramos en una pequeña encuesta, ¿listo? Y esa pequeña encuesta, ahí les dejo el enlace. Es muy corta la encuesta, ¿listo? Para que no se me aburran mucho. Y que veamos de caras a todo ese proceso de investigación y toda esa generación de contactos en las redes sociales, ¿cómo estamos? ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacemos con esos contactos que tenemos? Y con algunos elementos muy importantes de trabajar en el ámbito de la investigación, como por ejemplo, cómo gestiono yo los contactos, cómo gestiono yo cuáles son esos eventos importantes en los que yo, en el chat les he colocado el enlace, es un Google Forms. ¿No les ha salido el enlace? Voy a enviarlo nuevamente. ¿Ahora? Ah, ok, vale, es que acá tengo que cambiar todos. Listo, ahí ya se los envié. ¿Ya les llegó? Ok. Bueno, son 8 preguntitas, ¿vale? No nos vamos a demorar mucho. Vamos a darnos 2 minuticos para responder la encuesta y continuamos. Aquí de una vez vamos a analizar las respuestas, ¿listo? Porque inmediatamente ustedes contestan, acá nos va saliendo. ¿Sí? Puedo enviarlo nuevamente. Muy bien. Llevamos 56 respuestas. 62. Súper. Vamos a ir viendo las respuestas, ¿listo? Listo. La primera pregunta era si llevas un registro de tus contactos. Y esto es súper importante, ¿sí? Hay muchos que todavía no llevamos un registro. Otros que lo llevamos a veces. Miren, en mi experiencia yo puedo decirles que las redes sociales te ayudan a llevar un registro. Eso es cierto. Pero con las redes sociales pasa algo y es que tú, como interactúas con ellas muy puntualmente, puede ser que tú
no logres gestionar, ¿sí? Gestionar cómo se debería las relaciones que te pueden traer a ti un beneficio profesional. Pero si tú gestionas, ¿sí? Estos contactos profesionales que son claves, es decir, aquel investigador que está ubicado en Carolina del Norte, que trabaja en el tema, por ejemplo, de estilos de aprendizaje y del cual me he leído 10 artículos, si yo eso lo tengo controlado, si yo sé quién es, y más en esta época en la que encontrar el email de una persona, y más si es un académico, es muy sencillo, si no es difícil, llevar este registro más específico, más personalizado, te puede ayudar a ti a analizar cuando tú estés escribiendo un proyecto. Bueno, mira, es que puedo contactar con esta persona que está investigando en esta área. Voy a contactarla para ver si esta persona puede participar conmigo en este proyecto que yo estoy escribiendo. Así sea un proyecto pequeño. Una de las cosas que yo realmente les invito es a contactar con los investigadores. Porque como investigadores siempre estamos abiertos, ¿sí? Que no les dé temor establecer ese primer contacto, porque ese primer contacto puede ser un contacto que te lleve a participar en un proyecto internacional, ¿sí? Entonces, es importante el registro de esos contactos claves académicos, de esos contactos claves profesionales, que probablemente no serán las 1000 personas que tú tienes en LinkedIn o en Twitter o en ResearchGate, pero serán aquellas que tú consideras que son muy afines a ti. Entonces, les recomiendo que lo hagan. Usualmente, uno va a un congreso y uno identifica en ese congreso personas clave, ¿sí? O incluso en esta época de pandemia, que asistimos a tantas conferencias virtuales, por lo general, uno identifica, esta persona está trabajando. Les aseguro que si usted no toma nota de eso, puede ser que en ese momento pensara, esta persona es interesante, y se le olvidó, ¿sí? Se le olvidó y no lo volvió a recordar. Entonces, es importante que si esa persona es clave para ti, lleves ese registro y que lo hagas inmediatamente, que no lo dejes para después, porque lo más probable es que luego el tiempo pasa y se te olvida. Es importante también cultivar algo independientemente de las redes sociales, porque como les digo, miren, las redes sociales es un espacio en el que, digamos, tú conoces a mucha gente, es como una conferencia, pero que dura mucho más tiempo. Tú conoces a mucha gente, pero tú no logras, y eso es muy importante en nuestro ámbito académico, tú no logras establecer una relación de intimidad con esa persona, ¿sí? De intimidad en lo académico, en lo profesional, quiero decir. Guardar la información de esa persona en un lugar, ya sea virtual o en un lugar físico, te ayuda a posteriormente, cuando tú quieras establecer una relación más cercana con esta persona, pues puedes hacerlo de una manera más sencilla. Cuarto, tengo un calendario de eventos interesantes. Mire, como investigadora les digo que no es una buena práctica asistir a todos los eventos que se nos atraviesen en el camino. ¿Por qué? Porque es que en cada área de investigación hay unos eventos concretos que son relevantes. Por ejemplo, en mi área de investigación yo he identificado las 5 conferencias anuales o bianuales que son representativas, ¿sí? De mi área. ¿Y eso por qué es importante? Cuando tú estás en una red social, no da lo mismo que tú conozcas al investigador, al que tú le haces like
en su publicación a que no lo conozcas. Eso no es igual. ¿Para qué son los eventos y por qué son importantes? ¿Y por qué es importante el contacto personal en los eventos? Contacto que luego se fortalece en el ambiente virtual de una red social. ¿Por qué es importante? Porque es que nosotros no investigamos solos. Nosotros investigamos en comunidad. En la comunidad es donde se construye el conocimiento. Yo construyo un pedacito, mi colega de North Texas University construye otro pedacito, mi colega de la Universidad de Buenos Aires construye otro pedacito, y así nosotros vamos construyendo un cuerpo de conocimiento muy interesante, ¿sí? Entonces, es importante que identifiques esos eventos en los cuales la comunidad donde tú trabajas en investigación asiste. Y que en esos eventos lo más importante sea establecer un lazo de cercanía con ese investigador. Que luego en la red social académica o en la red social profesional tú vas a fortalecer, ¿sí? O incluso puede comenzar la relación académico-profesional en una red social, se fortalece más por la interacción personal y luego continúa. O sea, son cuestiones que nosotros debemos saber que son así. O sea, realmente el mundo académico es un mundo de relaciones personales, ¿sí? Y debemos trabajar por eso, porque juntos construimos cosas más interesantes que solitos. Me planteo ir a una conferencia aburrida por el café posterior. Aquí 138 personas han dicho que no. Y yo les quiero contar que los proyectos más interesantes en los que he trabajado han surgido en conversaciones en cafés con conferencistas o con personas del ámbito profesional que distendidamente nos hemos encontrado y hemos conversado. ¿Por qué? Porque miren, que seamos investigadores no quiere decir que nosotros no seamos personas, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que vaya a ese café, ¿sí? Vaya a ese café y establezca una relación de compañerismo con sus colegas, porque de esas relaciones es de donde salen las ideas más interesantes, los proyectos más interesantes también, y seguramente que las relaciones se fortalecen muchísimo. ¿Listo? Muy bien. Siempre que uno en una red social pide un artículo científico, es necesario agradecer, ¿cierto? Hay una cosa que a veces a nosotros nos da un poco de temor o quizá un poco de vergüenza, no sé. Y es el tema de divulgar lo que nosotros hacemos. Y eso es muy importante, porque muchas veces los investigadores que están precisamente haciendo investigación en las áreas relacionadas con las nuestras, probablemente no conocen nuestra investigación. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros podamos compartirle, ¿cierto? Compartirle esas investigaciones que nosotros estamos haciendo, y eso en este momento es un poco más sencillo porque en las redes sociales mucho de esto se hace automáticamente, entonces eso nos ayuda bastante. Formo parte de redes sociales académicas, de acuerdo, hay un alto porcentaje que no, yo les recomiendo que hagan parte. Comparto recursos, es importante compartir los recursos. Y aquí voy a compartir con ustedes algo que me parece que es muy importante. Miren, nosotros tenemos que colocar todo en su lugar, ¿sí? Por aquí debe haber alguien escribiendo. Sí, estoy de acuerdo, Otto. Las universidades pueden ayudar mucho en esto, ¿sí?
en establecer esas relaciones entre los profesores. Miren, yo les digo con sinceridad, el tema de la investigación internacional es un tema de relaciones personales de la gente, ¿sí? Así comienzan todos los proyectos, así comienzan todas las ideas innovadoras, comienzan con una relación entre personas. Y esto hay que cultivarlo mucho y esto hay que cuidarlo, ¿sí? Esto hay que cuidarlo mucho. Pero hay otra cosa que también tenemos que cuidar mucho, ¿sí? Y es a lo que me voy a referir en este momento. Y es a su salud mental, ¿listo? Yo aquí les he hecho unas preguntas, ustedes están en las redes sociales. Para mí es importante estar en las redes sociales, pero para mí también es importante que esas redes sociales tengan el lugar correcto en nuestras vidas. Que esto no se convierta en un problema que te vaya a causar a ti niveles altos de ansiedad, que esto no te vaya a causar a ti estrés, y para eso tú tienes que tomar una serie de decisiones, ¿sí? Y la primera decisión que hay que tomar con respecto a esto, y dado que esto, es decir, esta participación en las redes sociales, potencialmente pueden ser utilizadas por los reguladores que te evalúan como investigador, una de las decisiones importantes es planificar lo que vas a hacer en las redes, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Que esto no sea un asunto diario. ¿Por qué yo tengo que entrar a ResearchGate todos los días? Es una pregunta, no es un cuestionamiento con las personas que lo hacen. Es respetable que lo hagan. Si te gusta y si a ti eso no te causa un problema a nivel personal, hazlo. Ahora, si esto lo que te está generando son niveles altos de estrés, cuídate. Dale un lugar, el lugar que corresponde al uso de esas redes sociales. Y ahora me estoy refiriendo no solamente a estas redes sociales académicas o profesionales, sino incluso a las redes sociales de propósito general, a Facebook, a Twitter. Estamos viviendo en nuestra sociedad unos apegos muy fuertes a las redes, ¿sí? Y esto está causando muchos problemas mentales en la gente, de todas las edades. Entonces es muy importante que también, con un sentido de responsabilidad por nosotros mismos, le demos el lugar que corresponde. ¿Cuál ha sido la solución que a nivel profesional he encontrado? Darle un espacio temporal, es decir, lunes 1 hora, miércoles 1 hora y viernes 1 hora si es necesario. Actualizo mis redes sociales y ya yo tengo dentro de mi planificación profesional lo que significa para mí el uso de esas redes sociales. No estoy en todo momento accediendo, estresándome con este tema de las redes. Ahora, si lo disfrutas, es otro tema, ¿vale? Si lo disfrutas, es otro tema. Bueno, vamos a volver a las diapositivas. Muy bien, gracias por la participación. Vamos ahora a explorar un poco esas redes sociales y les voy a dar algunos indicios, ¿sí?, de los elementos más importantes a considerar en ellas, para que ustedes los tengan en cuenta si consideran que les son útiles. Miren, una de las cosas que yo he encontrado es traten de evitarse el doble trabajo en esto, ¿vale? Su información personal que sea la misma en todas las redes, además porque eso le facilita mucho al que está buscando sobre usted encontrarlo. Entonces, llámese de una misma forma, es decir, usted trate de que sea muy estandarizada la información que haya sobre usted en estas redes sociales. Hay una parte importante y es la introducción, ¿sí? La introducción que usted hace en las redes. Si usted es un investigador, probablemente lo mejor sea que esa introducción esté en inglés, para que las personas de otras latitudes puedan fácilmente identificarlo a usted y saber en qué trabaja usted.
Bien, entonces tratemos de que esa información sea uniforme. Si ustedes ven mi perfil de ResearchGate y ven mi perfil, por ejemplo, de academia, que es este, la información que yo tengo es la misma, ¿vale? Es exactamente la misma información. Bien, en ResearchGate, por ejemplo, tenemos algunos elementos de información que son importantes, que usted vaya monitorizando. Por ejemplo, el stats, que ya vamos a mirar qué es cómo se ha comportado el interés de la gente que está en su red social, en su perfil, o que visita su perfil, cómo se ha comportado en términos del interés por la investigación que usted ha compartido, las menciones que han hecho de su trabajo, las recomendaciones de su trabajo durante los últimos tiempos, las lecturas, las citaciones. Y aquí en Score, usted puede encontrar, usted con respecto a los demás investigadores, usted cómo se ubica, ¿sí? Eso también puede ayudarle, en cierto sentido, a usted. Bien, esto es ResearchGate. Ahora, en academia, cada red social tiene sus fortalezas y tiene sus debilidades. Por ejemplo, una de las fortalezas de academia, en mi concepto, es la capacidad de búsqueda. Entonces, voy a hacer una búsqueda aquí, por ejemplo, voy a buscar algo sobre COVID, ¿sí? Voy a darle clic. Y miren esto. Academia te permite a ti hacer una búsqueda básica, pero también te permite hacer una búsqueda avanzada. ¿Listo? Con esta búsqueda básica, este mecanismo de búsqueda buscó en los títulos la palabra COVID. ¿Listo? Con la búsqueda avanzada buscó en más partes del texto. ¿Listo? Pero yo quiero ver los resultados simplemente de esa búsqueda básica, que es una búsqueda que, digamos, por la cual no me están cobrando, ¿sí? Entonces aquí tengo, fíjense, los artículos más relevantes sobre el COVID, ¿listo? Si yo le doy, fíjense que cuando le voy a dar bajar, yo puedo darle download, si le doy download aquí, me baja el artículo, ¿listo? El artículo específico sobre COVID. Pero si le doy en el botón de al lado que dice Bulk Download, mira, me va a bajar, me va a bajar el artículo, pero me va a bajar también un conjunto de artículos, mira, 27 PDFs relacionados con ese artículo que yo me he descargado. Entonces, esto es muy bueno porque esos 27 artículos son 27 artículos que están muy relacionados, que probablemente han sido escritos por autores o por el mismo autor de este artículo o por autores que han citado a este artículo en particular. Entonces, probablemente esos 27 artículos son artículos muy relevantes para tu investigación y eso te va a ayudar mucho. Entonces, eso es un tip para cuando vengan aquí a buscar academia, porque academia es un muy buen portal. Ahora, este es Google Scholar, ¿vale? Google Scholar tiene muchas cosas que son muy buenas, son excelentes. Una de ellas es la capacidad que tú tienes de encontrar información categorizada sobre las revistas más importantes. Entonces, si me voy aquí a la esquina superior izquierda, aquí en estadísticas, que fue lo que ahorita accedí, fíjate que me salen las revistas más importantes
las que tienen un índice H más alto y las mejor clasificadas en el mundo, ¿sí? Y esto cuando tú vas a tomar la decisión de dónde publicar es muy importante. Tú no puedes publicar en cualquier lado. Tienes que asegurarte que la revista en la que tú vas a publicar sea una revista que no sea depredadora, es decir, que no la motive solo un fin comercial, ¿sí? Y para esto, la información que te provee este conjunto de revistas seleccionadas por Scholar es muy buena, ¿sí? Aquí puedes ver cómo se categorizan esas revistas. Bien, aquí le puedes dar todo y él te va a mostrar todas las revistas, ¿listo? Todas las revistas que han sido mejor categorizadas de acuerdo al número de citaciones. Si ahora yo entro aquí en categorías, fíjense que me van a salir si quiero no mirar todo el listado, sino solamente las revistas que tengan que ver con ingeniería y ciencias de la computación. Yo le doy aquí y aquí me salen subcategorías. Entonces, si yo trabajo, por ejemplo, en tecnologías educativas, aquí me sale la categoría de tecnologías educativas. Si yo selecciono esa categoría, aquí me van a salir las revistas mejor posicionadas en el ámbito de tecnologías educativas, en el área de ciencias de la computación e ingeniería. Entonces, esta información de Scholar es una de las informaciones más relevantes, ¿sí? De Scholar, porque te ayuda en tu proceso de selección de qué revistas son las revistas que tú puedes, en las que puedes publicar y que están muy bien categorizadas. Bueno, quisiera dejar estos últimos minutos para, creo que les he dado un barrido un poco general sobre el tema de las redes sociales. Y quisiera dejar estos últimos minutos para dos cuestiones. En primer lugar, para decirles que las redes sociales es uno de los propósitos más importantes que ha sido reconocido por la Comunidad Económica Europea es en dos tareas, la tarea de comunicación y la tarea de diseminación. ¿A qué se refiere la Comunidad Económica Europea con comunicar? Es cuando tú estás haciendo un proyecto, ir contándole a la gente los resultados que vas obteniendo del proyecto. Para esto, las redes sociales son consideradas por Europa como una muy buena fuente de comunicación. Y por otra parte, la diseminación se refiere a los resultados ya finales del proyecto. Estos resultados finales también deben ser comunicados y la Comunidad Económica Europea nos recomienda que esa comunicación también se haga a través de las redes sociales. Yo les dejo aquí el enlace para que ustedes accedan a esos lineamientos de Europa, que son lineamientos que son adoptados en los proyectos europeos, ¿sí? Que son una de las fuentes de financiación más interesantes de proyectos en este momento. Pero también las redes sociales son reconocidas en Europa como una fuente en la que tú puedes conseguir proyectos. Y la Unión Europea comunica a la gente las oportunidades de proyectos que hay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, la Comunidad Europea está buscando proyectos, ideas de proyectos y gente en las universidades que participen en toda la industria marítima y de la pesca, ¿sí? Entonces, tú puedes a partir de los enlaces que ellos dejan en Twitter, en LinkedIn, acceder y comunicarte para acceder a estas propuestas. Este es otro ejemplo, un proyecto en el área de la energía. Bien.
Ahora voy a entrar en un tema que les había comentado antes, y es esto que viene con mucha fuerza, ¿sí? Y son las medidas alternativas que van a utilizar los reguladores cuando vayan a evaluar nuestra tarea de investigación. Fíjense que ya estamos hablando de las veces que ha sido visto un artículo científico en un espacio web, dígase una red social, las veces en que en los blogs se han referenciado y en los medios sociales se han referenciado tu trabajo, las veces que tu trabajo ha sido marcado como favorito, ¿sí? O en los gestores de referencias bibliográficas, cuántas veces tu trabajo ha sido comentado. Todo esto son cuestiones que ya están siendo estudiadas, ¿sí? Y que ya hay modelos. Por ejemplo, les decía que en la Universidad de Sevilla, ahí les dejo el enlace, ya se han creado modelos de cómo vamos a ser evaluados. Entonces, fíjense que esto es, o sea, esto se viene con fuerza y tenemos que estar muy preparados y tenemos que hacer un buen uso de las redes sociales para que esto no nos tome por sorpresa, ¿vale? Bien, para finalizar yo quiero dejarles una... Es recomendable, Nubia, que me preguntaba si que el perfil se escriba en inglés. Yo realmente creo que sí. Eso te abriría muchas puertas, ¿sí? Y por acá Luis decía sí, estoy de acuerdo. O sea, lo importante es que esto no... que toda la acción que tú hagas en las redes sociales esté muy planificado y esté dentro de tu horario laboral, porque fíjense que esto no es un trabajo extra, ¿sí? Esto es un trabajo que tú tienes que hacer dentro de tu espacio laboral y allí, dentro de ese espacio laboral, tú tienes que planificarlo, ¿sí? Y tienes que, digamos, tenerlo muy controlado para que eso tampoco te vaya a afectar en tus otras actividades. Yo les dejo este decálogo que me parece que es muy importante. En primer lugar, en las redes sociales debe primar la lógica, ¿cierto? La templanza, la tranquilidad, porque esto es un espacio profesional, entonces no debemos responder a los impulsos, sino pensar antes de actuar. Seguir lo que les decía, seguir una línea coherente, que todos tus perfiles en estas redes tengan un mismo perfil para que las personas te puedan identificar muy claramente. Dentro de ese orden, es importante que puedas publicar regularmente, pero que eso esté planificado, ¿sí? Así no hayas escrito un nuevo artículo, no se trata de eso, sino voy a retuitear este artículo que me he leído esta semana, que es interesante y que me parece que debo resaltar estas cuestiones, así no sea tu artículo, así sea un artículo de un colega, ¿sí? Sigue a la gente adecuada. Esto es como cuando tú le dices a tu hijo, escoge bien tus relaciones. Aquí es lo mismo, escoge bien tus relaciones. Siempre respetemos las atribuciones, las autorías. Esto es importante. Ser agradecido, reconocer los méritos de los colegas, compartir información no solamente mía, sino también de mis colegas de la universidad o de mis colegas de otros lugares del mundo. No todas las redes son redes en las cuales debes en un momento determinado hablar con el mismo lenguaje. De pronto el lenguaje con el que se habla en ResearchGate no es el mismo lenguaje con el que se habla en Twitter, entonces hay que adaptar el mensaje. Y muy importante, nunca publiquen algo que tenga errores ortográficos, ¿vale? Porque eso da una muy mala impresión. Para finalizar, dejarles este proverbio chino. Si tú quieres un año de prosperidad, cultiva arroz. Si quieres 10 años, cultiva árboles. Pero si quieres 100 años de prosperidad, cultiva a las personas. Y yo quisiera que se queden con eso. Aquí lo más importante no son ni las publicaciones,
No, aquí lo más importante es que somos personas y que podemos construir un mundo mejor y que para eso es la investigación. La investigación no es para tener títulos, ¿sí? La investigación es para que este mundo pueda mejorar, ¿sí? Para eso es la investigación. Yo quiero investigar en el área de las tecnologías de la información. ¿Por qué? Aplicadas a la educación porque yo quiero que la gente aprenda mejor. No porque yo quiero tener 5.000 citas en internet, en Scholar, ¿vale? Entonces pongamos a cada cosa en su sitio, ¿vale? Y eso nos va a dar mucha tranquilidad. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si hayan preguntas. No sé si se pudo responder ya, que dice Nubia Grijalva. Una vez que logremos una publicación, ¿es recomendable volverla a publicar en ResearchGate? Y un pensamiento o una reflexión que hace Jorge Benalcázar. Investigar me desestresa, pero publicar me estresa. Eso, yo comparto también esa idea, ¿vale? A ver, sobre la pregunta de Nubia, ¿vale? Sobre la pregunta de Nubia, es cierto que algunos publicadores, ¿sí? Publishers, es que no sé cómo es que es, bueno, sí, los que publican, ¿sí? Tienen unos derechos, ¿sí? Entonces mi recomendación es que revises, porque si el que está publicando, si la editorial que está publicando tiene unos derechos, lo que tú podrías compartir es el enlace, ¿listo? El enlace de tu presentación, de tu publicación. Ahora, si es una revista que es Open Access, no hay problema, porque como es Open Access, cualquiera puede descargar tu artículo sin restricciones. No sé si respondía a tu pregunta. Robert, creo que hemos respondido a las preguntas, ¿sí? Me parece que hasta ahí se han dado respuesta a las preguntas establecidas. Yo creo que no hay ninguna más. Más bien, lo que sí podemos ver es agradecimiento a la ponente, a Silvita Valdiris, por el apoyo y por el aporte que nos ha brindado. Muchísimas gracias.